presencia del Señor y le damos gracias a Dios primeramente por este privilegio que nos concede de poder compartir la palabra de Dios, y también agradecemos a la Junta de la Zona número 1 que haya tenido a bien el elegirnos para dar este estudio. El estudio lleva como tema la gran ramera. Quiero invitarles para que busquemos en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 7. Lo leemos, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bendito Padre que estás en los cielos, hemos venido a este lugar con el propósito de buscar tu rostro y de buscar tu santa presencia, Señor, pero también estamos aquí para aprender de tu palabra. Estamos aquí para conocer más acerca de las profecías que nos has dejado, para que ello nos motive y nos mueva a esperar tu segunda venida, a estar alertas. Y en esta hora te pido que tu Espíritu Santo sea el que lleve la palabra a cada corazón, a cada vida, y que a través de este estudio nuestras vidas puedan ser bendecidas, nuestras vidas, Señor, puedan ser llenas con este mensaje que tú nos traes en esta hora, Señor. Usa mi vida y habla en este momento, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Comenzaremos diciendo qué es la gran ramera o qué es una ramera. La palabra ramera se usa para designar una religión que es falsificada. Se refiere a la iglesia apóstata. Ramera viene del griego porne y se usa en relación a la idolatría, a la prostitución idolátrica. No usa el griego moikos, que quiere decir adúltera, porque no se trata de la iglesia verdadera, sino más bien habla de ramera, de una mujer que se prostituye. En los tiempos de la Edad Media, los prostíbulos se anunciaban colocando un ramo de coloridas flores en la entrada del local. De ahí viene la palabra ramera. Y notamos una gran diferencia entre la gran ramera y la verdadera iglesia de Cristo, que somos nosotros. La iglesia de Cristo, la Biblia le llama que es pura y santa. El apóstol Pablo dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda a los Corintios 11:2. La iglesia
es pura, la iglesia de Cristo es virgen, la iglesia de Cristo es santa, pero de la gran ramera se dice que ella se prostituye con los reyes de la tierra. Y ahora también veremos la descripción de la gran ramera, cómo la describe la Biblia. La única religión que puede reunir estas características que a continuación vamos a describir es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ella es la única que puede reunir estas características. Algunos podrán pensar que se trata del Islam, pero el Islam no reúne las características que aquí se dan. Otros dicen que es Jerusalén, tampoco puede ser. Más bien está hablando de la Iglesia católico-romana. Y es cierto también que existen religiones como la Nueva Era, que es una iglesia ecuménica donde hay muchas iglesias. Pero hermanos, aunque la Nueva Era es una ramera, pero no es la gran ramera. La gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Y vamos a ver la descripción de la gran ramera. Primeramente, hermanos, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Primeramente, aquí nos menciona la Biblia que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, leemos lo siguiente: me dijo también: las aguas que has visto, donde la gran ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la única religión, hermanos, que reúne esta característica es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ostenta 1.196 millones de seguidores. 1.196 millones de seguidores. Aunque los musulmanes son 1.500 millones, sin embargo, no tienen la misma influencia en el mundo como lo tiene la Iglesia Católica, ni tampoco las demás características. Por eso la Biblia la describe que está sentada sobre pueblos, lenguas, naciones y también muchedumbres. Eso es lo primero que nos dice la palabra de Dios. También dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, que la gran ramera fornica con los reyes de la tierra y sus moradores. Apocalipsis 17, 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Los reyes de la tierra, hermanos, fornican con esta gran ramera en sus doctrinas, en sus idolatrías y también en sus prácticas. Todos los reyes de la tierra, los países latinoamericanos, los presidentes, hermanos de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de África, fornican, como dice la Biblia, con la gran ramera a través de sus idolatrías. La Unión Europea y también, hermanos, los países más poderosos del mundo, dice la palabra de Dios, que fornican con la gran ramera. Por eso dice la Biblia, hermanos, que esta gran ramera, hermanos, está llena o embriagada con el vino de su fornicación. Dice la palabra de Dios, hermanos, también en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quiere decir, hermanos, que esta gran ramera no solamente tiene influencia sobre las naciones, sobre los reyes, sino incluso, hermanos, va a tener gran influencia y va a estar asociada con la bestia que va a venir en el tiempo de la gran tribulación. También en la Biblia, hermanos, encontramos cómo se describe que está sus vestiduras. Apocalipsis 17:4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Dice la palabra de Dios que la vestidura de la gran ramera era de púrpura. El púrpura es un rojo oscuro, que es uno de los colores favoritos de los obispos de Roma, y dice la escritura que está vestida de púrpura. Ese es el color púrpura, un rojo oscuro. Y también dice que está vestida de escarlata, que es un rojo subido, y esas son las vestiduras que usan los obispos de Roma. Y en la Biblia encontramos en el Evangelio de Lucas que el púrpura solamente podía ser usado por los hombres más ricos y los más poderosos. Por eso la Biblia dice que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino. La Biblia la describe también que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ellos son la gente la más rica que existe en el mundo. Ellos tienen muchas riquezas en todo el mundo, muchas catedrales, mucho oro, tienen las mejores pinturas, tienen los códices más antiguos, tienen pues también mucho dinero en empresas, General Electric, IBM, General Motors y muchas empresas en el mundo. Ellos tienen las mayores acciones en las empresas. Tienen bancos como el Banco Santander y otros bancos más. La Biblia también, hermanos, dice que esta ramera tiene un cáliz de oro en la mano. Un cáliz de oro en la mano que está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y a esta se le considera la madre de las rameras por su perversión doctrinal y por las blasfemias que dicen ellos, hermanos. Vemos, ¿verdad?, cómo los sacerdotes, cuando hacen la misa, dicen que el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y dicen que ellos sacrifican o están volviendo a sacrificar a Cristo, cuando la Biblia dice que Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Y con esa sola vez, hermanos, nosotros fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Vemos, ¿verdad?, cómo al Papa le llaman el Santo Padre, pero la Biblia dice que solamente hay uno que es santo, y Él es Jehová de los ejércitos, hermanos. Bendito sea el Señor. Le llaman también vicario de Cristo, pero la palabra de Dios dice que Cristo dejó un vicario, un representante, y ese representante es el Espíritu Santo de Dios. Así que decir que el Papa es el vicario de Cristo es una blasfemia, porque ese lugar le pertenece al Espíritu Santo, y la cabeza de la iglesia no es el Papa. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Su copa de ellos está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
edificación. Pero también en Apocalipsis 17:5 encontramos que tiene un nombre. Dice en Apocalipsis 17:5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí le llama Babilonia la grande. Está hablando de una organización religiosa y habla de Babilonia, de la Babilonia histórica en el sentido religioso. Si nosotros echamos, hermanos, un vistazo y vemos la historia de Babilonia, veremos que la historia de Babilonia inició en Génesis 10, 8 al 10, donde dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne de la tierra de Siná. Babel es el nombre hebreo de Babilonia. Con el reino de Nimrod comienza la perversidad político-religiosa con la fundación de Babel. Nimrod fue el que fundó la ciudad de Babilonia o de Babel. Babel, hermanos, era un orgullo de alarde y rebelión contra Dios, como se ve en Génesis 11, cuando Dios, al ver el orgullo, al ver la rebelión de aquellas gentes, Dios tuvo que descender y confundir sus lenguas, porque ellos querían hacer una torre que llegara hasta el cielo, y Dios confundió sus lenguas para que ellos desistieran de hacer aquella torre. Su mayor gloria fue alcanzada bajo Nabucodonosor, quien reinó del 605 hasta el 562 a.C. Con los descubrimientos arqueológicos, hermanos, que ha habido, como sabemos, se han encontrado tablillas de arcilla escritas con letras cuneiformes, y en esas tablillas se ha encontrado, hermanos, que la mujer de Nimrod, llamada Semiramis, fue jefa o sumo sacerdotisa de la religión, de una religión mistérica o una religión misterio, llena de secretos religiosos que formaban parte de un culto a los ídolos. Desde aquellos tiempos, la mujer de Nimrod era una mujer idólatra. Cuenta la leyenda que ella concibió y dio a luz milagrosamente un hijo llamado Tammuz, al que tuvieron por salvador de Babilonia, el cual era un falso Mesías. Así surgieron las estatuas de Semiramis con el niño Tammuz en sus brazos, y ahí surgió una casta sacerdotal que utilizaba agua sagrada para rociar, y una especie de orden religiosa de vírgenes dedicada a la prostitución sagrada desde los tiempos de Babilonia en sus inicios. En los tiempos del profeta Ezequiel, la Biblia dice que las mujeres endechaban a Tammuz, hijo de Semiramis. Leemos en Ezequiel 8:14, dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí las mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tammuz. Pero también en Isaías 44:17 veremos cómo el pueblo de Israel estaba también en un tiempo de apostasía adorando a la reina del cielo. Isaías 44:17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes,
tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces, como podemos ver, hermanos, estas prácticas idolátricas vienen desde que se fundó Babilonia hasta nuestros tiempos, pero ahora bajo otros nombres y bajo otras circunstancias. Ahora es la iglesia romana, la iglesia católica romana, la que sigue haciendo esas prácticas de la Babilonia antigua. Los sacerdotes de Babilonia llevaban coronas en forma de cabeza de pez, como las mitras de los obispos, en reconocimiento a Dagón, el dios de pez, y llevaban sobre esa especie de mitra el título de guardián del pudiente. El equivalente de Roma fue el de Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice, usado por el César y luego por el emperador en los años finales del Imperio Romano, y de ahí pasó al obispo de Roma. Ahora también al obispo de Roma se le llama sumo pontífice, ¿verdad? Y eran unas prácticas que había también en la antigua Babilonia. Por eso la Biblia dice, ahí está el misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No solamente, hermanos, se le llama Babilonia la grande, otra característica que tiene es que esta gran ramera persigue y mata a los santos, a la verdadera iglesia de Jesucristo. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. ¿Quién es la religión que más gente ha matado en el mundo, hermanos? La Iglesia Católica. Por eso sabemos que el Vaticano tiene las manos manchadas de sangre. Cuando vivía Juan Pablo II, hizo el famoso mea culpa y ahí pidió perdón por los crímenes que había cometido la Iglesia Católica a lo largo de la historia. El Papa leyó en la Basílica de San Pedro Vaticano el pedido de excusas por 2000 años de crímenes contra la humanidad. El Papa besa un antiguo crucifijo en señal de contrición. Él dijo, en varias ocasiones se usaron medios dudosos. Por eso pidió perdón. ¿Por qué? Por tantos crímenes y por tantas muertes que ha cometido la Iglesia Católica. La Biblia dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Tenemos, hermanos, en la historia la matanza de San Bartolomé. Esta matanza duró 3 días y 3 noches. Todas las tiendas estuvieron cerradas, los trabajadores suspendidos, solamente existía la ocupación de matar. Las víctimas en París pasaron de 10,000 y algunos historiadores hacen ascender las cifras hasta 50,000 personas muertas en la matanza de San Bartolomé en la ciudad de Albi, en Francia. Desde los días de los tribunales de la mal llamada Santa Inquisición y del Santo Oficio y las Cruzadas, no menos de 70 millones de muertes han sido causadas directa o indirectamente por la Iglesia Católica Romana. 70 millones de muertes. Hermanos, esa gente, a los cristianos, cuando supuestamente los descubrían, ellos decían que era una herejía predicar el evangelio verdadero de Cristo. Los acusaban, los llevaban ante el tribunal de la Inquisición
y ahí, hermanos, entonces a los hombres los amarraban y en una canasta destapada de abajo ponían ratas, así que las hacían enojar y entonces las ratas comenzaban a morder el estómago de las personas, comían los intestinos y a veces los traspasaban y de esa manera los atormentaban para que negaran su fe. Muchas personas murieron por Cristo, hermanos, en la Inquisición. Hicieron cosas tormentosas para frenar la reforma, pero, hermanos, la palabra de Dios se sigue predicando a pesar de tantas muertes que hubo, hermanos. 70 millones de personas han muerto por la Inquisición. Eso es lo que se calcula. La palabra de Dios, hermanos, también dice en Apocalipsis 17:9. Apocalipsis 17:9 dice: esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Algunos dicen que es Jerusalén, pero no puede ser Jerusalén, porque Jerusalén está sentada sobre 8 montes. Y la única ciudad en el mundo que está sentada sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Es la única ciudad en el mundo, hermanos, que está sentada sobre 7 montes: Palatium, Belia, Sermalus, Opius, Cistius, Fagutal y Suburra. Son los 7 montes sobre los cuales está sentada la gran Babilonia, la madre de las rameras. Aunque también sabemos que estos 7 montes tienen un sentido escatológico de los 7 reyes o de los reinos que habrá durante la gran tribulación, hermanos. Pero si lo vemos en un sentido literal, la ciudad de Roma está sentada sobre 7 montes. La Biblia dice, hermanos, también en Apocalipsis 18, versículos 12 y 13, estoy omitiendo algunos versículos porque ya hace un momento escuchamos el estudio de los 10 reyes que fue dado, por eso vamos a omitir esta parte y vamos a brincarnos Apocalipsis 18, versículos 12 y 13. Dice aquí que la gran ramera está llena de mercadería. Apocalipsis 18, 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. La iglesia está llena, la iglesia católica está llena de mercaderías. Aquí menciona varias cosas. Ellos venden rosarios, dice que para que la gente pueda hacer sus rezos, para que estén protegidos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, hermanos, sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No necesitamos traer un rosario, no necesitamos traer una cruz colgando, porque traemos al Cristo vivo dentro de nuestro corazón, llenando nuestra vida. Bendito sea el Señor. Ellos venden reliquias, venden santos, entre comillas, vírgenes. Ellos venden las misas. Y tristemente, hermano, nuestro país es uno de los países más católicos en el mundo. Brasil es el país más católico del mundo porque tiene más gente católica. El segundo es México, hermanos, con más católicos en el mundo. Y tristemente, hermanos, podemos ver nuestro país. Cuando fuimos hace unos días al pueblo de Toluca, con nuestro hermano Marcelino López, a la casa que entrábamos,
tenían su altar y tenían toda clase de imágenes, toda clase de santos. Y hermanos, todo eso lo vende la Iglesia Católica o los que pertenecen a la Iglesia Católica. Venden incluso la salvación. Como sabemos, hermanos, ese fue uno de los puntos de Martín Lutero con el que no estaba de acuerdo en los tiempos de la Reforma, porque vendían las famosas indulgencias. Pagaban por pecar, pagaban, dizque para entrar al cielo. Decía Juan Texer: en cuanto la moneda caiga al cofre, el alma sale del purgatorio hacia el cielo. Y de esa manera, hermanos, se las gastaban para vender sus creencias, su religión, o dizque la salvación. Podemos ver, hermanos, cómo los obispos han vivido en deleites, como dice Apocalipsis 18:7. Apocalipsis 18:7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto tarde de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Dice la Biblia que ellos han vivido en deleites. Podemos ver cómo tienen residencias, cómo tienen lujos, cómo se practica, hermanos, entre los obispos, entre los sacerdotes, la pederastía. Cuántos escándalos ha habido en Estados Unidos, en Alemania, incluso Benedicto XVI, esa fue una de las razones por los escándalos que había. Incluso también, hermanos, el nuevo papa que hay en Argentina, lo han acusado de varias cosas, de varios escándalos. Y así, hermanos, vive la Iglesia romana. La homosexualidad, como la mayoría de los sacerdotes son homosexuales, la mayoría de las monjas lesbianas, y como ellos practican, hermanos, el alcoholismo, fuman, y bueno, para ellos eso no es pecado. Pero un día tendrán que dar cuentas a Dios de todas las maldades que están cometiendo, de todas las atrocidades que han hecho, de tanto pecado, hermanos. Por eso la Biblia dice: están viviendo en deleites. A continuación vemos, hermanos, la caída de la gran ramera. La Biblia habla de su caída. Las causas de su caída son por sus pecados. Sus pecados han llegado al cielo y tendrán que pagar por sus idolatrías, por las persecuciones, por los martirios, por los crímenes que van a venir a la memoria de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:5: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí podrán evadir la justicia por sus influencias. Los sacerdotes, cuando han cometido pecados, cuando han cometido delitos contra los niños, contra familias, han evadido la justicia porque son personas muy influyentes. Pero un día no van a poder escapar del justo juicio de Dios. Tendrán que rendir cuentas por todas las maldades que han cometido. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la gran ramera será desolada. Apocalipsis 17:16 de Apocalipsis: y los 10 cuernos que visten en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. La ramera será destruida por el anticristo al ejercer su dominio satánico sobre la tierra, y se convertirá en habitación de demonios. La Biblia dice, Apocalipsis 18:2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu
albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Le vendrá llanto y tormento. Apocalipsis 18:7. Cuando ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dan de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios la va a juzgar. Y Dios dice que no puede pasar por alto el pecado. Dios va a castigar el pecado que ha cometido la iglesia romana. La iglesia romana será borrada completamente en los tiempos de la gran tribulación. Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ellos tendrán que pagar con un tormento eterno si no se arrepienten de sus pecados. La Biblia dice en Apocalipsis 19:3: otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La iglesia católica no se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Solamente nos vamos a ir los que hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. La iglesia romana se va a quedar a la gran tribulación y va a sufrir las plagas en la gran tribulación. Y todas las demás rameras, todas las demás falsas religiones, las sectas, también se van a quedar con la madre de las rameras, que es la iglesia romana. Dios, hermanos, en este tiempo manda a la gente a apartarse de la gran ramera. Tristemente todavía hay en el mundo muchas personas que están metidas, que están fornicando espiritualmente con la Babilonia la grande, con la gran ramera. Y hermanos, por eso nuestro trabajo es predicarles del amor y del evangelio de Jesucristo a esas personas y decirles que salgan de ahí. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios dice: sal de ella, pueblo mío. No te contamines con la gran ramera. No te hagas partícipe de sus pecados. No te hagas partícipe de su idolatría. No te hagas partícipe de todo lo que se promueve ahí, para que no participes también de su juicio. Los santos de los siglos pasados han abandonado las abominaciones de Roma, y miles de ellos sellaron su testimonio con sangre. Y también nosotros, hermanos, es cierto, un día, cuando no conocíamos a Cristo, nuestras familias estaban metidas ahí en la Babilonia. Pero el Señor nos ha llamado con un llamamiento santo. Nos ha sacado de la idolatría. ¿Por qué? Porque la iglesia romana fomenta la idolatría, fomenta las borracheras con sus fiestas idolátricas. Cada pueblo tiene su santo, cada pueblo tiene su patrón. Y el día de la fiesta de ese santo, ¿qué hay, hermanos? Hay borracheras, hay toros, hay fornicación, hay adulterio, se promueve toda clase de pecado, y la gente, en lugar de consagrarse a Dios, hermanos, más se corrompe. Pero de ello le van a tener que dar cuentas a Dios. Por eso Dios dice: sal de ella, pueblo mío, y apártate, y no toques lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Qué grande contraste, hermanos, existe entre la vestimenta de la ramera. La ramera se viste de púrpura y escarlata, pero la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, dice en Apocalipsis 19:7 y 8: gocémonos
y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito sea el Señor. La gran Babilonia va a caer, pero hermanos, la iglesia de Cristo nos vamos a ir para allá con Él. Bendito sea el Señor. El día que Benedicto XVI renunció, justamente en ese día cayó un rayo ahí en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Hermanos, ya está anunciado el juicio de Dios que viene sobre la iglesia de Roma. Iglesia de Dios, nosotros tenemos que velar y tenemos que orar y tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que el Señor nos ayude. ¿Saben por qué? Porque vienen tiempos aún más difíciles. Resulta que el nuevo Papa que está es de la orden de los jesuitas, y el propósito principal de los jesuitas es, hermanos, frenar el progreso del Evangelio. Y a ellos no les importa matar. Ellos son personas muy influyentes. El Papa argentino es un jesuita, hermanos. Así que tenemos nosotros que estar velando, tenemos que orar, tenemos que evangelizar, tenemos que trabajar, porque ya estamos viviendo los últimos tiempos. Esto que acabamos de leer, hermanos, lo podemos ver cómo se está cumpliendo y cómo se va a cumplir esto también en la gran tribulación. Pero antes que esto ocurra, hermanos, la iglesia de Cristo nos habremos ido con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, en su segunda venida. Aleluya. Vamos a dar gracias en esta hora y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos. Que Él nos ayude. Quizá usted tenga algún familiar todavía que está todavía metido en Babilonia la Grande, pero hay que orar a Dios por ellos, hermanos. Hay que orar, hay que pedirle a Dios por nuestro país, hay que pedirle a Dios por la gente de nuestra nación, que el Señor abra sus ojos, como un día abrió los nuestros, que abra su entendimiento para que escapen del juicio que va a venir por participar de esas obras, de esa fornicación espiritual. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, que hemos meditado, por la palabra en la cual hemos estudiado, Señor. Tú nos hablas para que estemos alertas. Tú nos hablas, Señor, nos has dado esta palabra desde hace 2000 años, y hoy, en este siglo XXI, podemos darnos cuenta cómo tu palabra es fiel y verdadera, cómo tu palabra se ha cumplido, Señor, al pie de la letra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por aquellas personas que todavía no conocen el Evangelio, sálvalas, Señor, que puedan salir, Dios mío, de esa ignorancia, que puedan salir, Señor, de la idolatría, que puedan salir, Señor, de la fornicación, oh Dios del cielo. Oh Señor Jesús, porque tú ya diste tu vida en la cruz del Calvario por los pecadores, Señor, que ellos puedan creer en el Cristo vivo, en el Cristo verdadero, en el Cristo que salva, en el Cristo que cambia, no en el Cristo de yeso, de piedra o de madera, sino en el Cristo que nos ha salvado, en el Cristo que perdona. Salva, Señor, a nuestra nación, salva, Señor, a las personas de Latinoamérica, Señor.